Eran las 7:30 de la tarde del 5 de noviembre de 1997, cuando la tripulación de una Airbus A340 de Virgin Atlantic se presentó a trabajar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Casi al mismo tiempo, 98 pasajeros llegaban al aeropuerto y facturaban sus maletas para el largo viaje a Londres. La aeronave en la que volarían era un Airbus A340-300 de 4 años. El A340 era un avión moderno con un excelente historial de seguridad. Operando como el vuelo 24, esta aeronave volaría durante la noche a través del continente norteamericano y sobre el Océano Atlántico antes de aterrizar en el Reino Unido a la tarde siguiente. El vuelo estaba programado para durar aproximadamente 10 horas y media. En la cabina de mando del avión de 4 motores había 3 miembros de la tripulación de vuelo. Sentado en el asiento izquierdo estaba el capitán de 40 años, Tim Barnby. Barnby era un piloto experimentado con más de 14,000 horas de vuelo, de las cuales casi 3,000 eran en el Airbus A340. Como resultaría, necesitaría recurrir a cada una de esas horas antes de que el vuelo terminara. Acompañándolo en la cabina estaba el primer oficial Andrew Morley, de 32 años. Morley era nuevo en el A340, con solo 301 horas en el avión. Sin embargo, tenía más de 4,500 horas en el Airbus A320, lo que significaba que no era, para nada, un piloto inexperto. Sentado detrás de los 2 pilotos operativos estaba un piloto de relevo, el primer oficial Craig Maton, de 28 años. Maton se turnaría para relevar a cada uno de los pilotos durante una parte del crucero. Esto les permitiría descansar para estar frescos para la llegada a Londres. Al igual que el primer oficial Morley, Maton era nuevo en el A340, con poco menos de 300 horas en la aeronave. Sin embargo, tenía más de 4,500 horas totales de tiempo de vuelo. Mientras los 13 miembros de la tripulación de cabina ayudaban a los pasajeros a acomodarse en sus asientos, el equipaje fue cargado y los pilotos completaron los últimos chequeos previos a la salida. La aeronave fue cargada con 73 toneladas métricas de combustible para el largo viaje al este. Tan pronto como se completaron los chequeos finales, la tripulación de cabina cerró las puertas, y el vuelo 24 estuvo listo para partir. Poco antes de las 9 de esa noche, con un ligero retraso, el avión fue empujado hacia atrás desde la puerta de embarque en Los Ángeles. Los pilotos encendieron los 4 motores del avión y comenzaron a rodar hacia la pista 24 izquierda. Su ruta de salida los llevaría inicialmente sobre el Océano Pacífico y luego hacia el noreste, rumbo al Reino Unido. El primer oficial era el que pilotaba la aeronave esa noche, mientras el capitán manejaba las radios y hacía el papeleo. Todo parecía normal mientras el avión rodaba. Después de un corto rodaje, el primer oficial se alineó en la pista y ajustó la potencia de despegue. En cuestión de momentos, el climb, ascenso, estaba en el aire y el capitán subió el tren de aterrizaje. Pero, sin que él lo supiera, esta acción rutinaria de levantar el tren de aterrizaje había puesto en marcha una cadena de eventos que cambiaría dramáticamente el curso del vuelo 24. Mientras el tren de aterrizaje principal izquierdo se retraía en su compartimento, un pasador de torque se soltó. Este pasador luego cayó todo el camino, aterrizando en la orilla justo fuera del perímetro del aeropuerto. En la cabina, los pilotos no tenían forma de saber que esto acababa de ocurrir. Todo lo que notaron fue que el tren de aterrizaje tardó un poco más de lo habitual en retraerse. No tenían idea de que no todo su A340 los acompañaría a Londres. Felizmente inconscientes, el primer oficial activó el piloto automático, y el avión comenzó a girar hacia el noreste. Pilotos y pasajeros por igual fueron obsequiados con una vista increíble de las extensas luces de Los Ángeles mientras su avión ascendía sobre el Océano Pacífico. El A340 es una aeronave altamente avanzada con sensores ubicados por todas partes, enviando un flujo constante de datos a las computadoras del avión. Al poco tiempo, el vuelo 24 había alcanzado su altitud de crucero inicial. Con 13 miembros de la tripulación de cabina atendiendo a solo 98 pasajeros, el servicio de comidas pasó rápidamente. Una vez terminado, muchos de los pasajeros intentaron dormir un poco. Cuando aterrizaran en Heathrow, sería la tarde brillante del día siguiente. Pero justo cuando los pasajeros se acomodaron, arriba en la cabina, una indicación inusual había llamado la atención de los pilotos. Mientras realizaban una revisión de rutina de los sistemas de la aeronave, los pilotos habían descubierto algo extraño. El sensor de temperatura de los frenos para la rueda trasera interna del tren de aterrizaje principal izquierdo mostraba 2 cruces, lo que significaba sin señal. El A340 es una aeronave altamente sofisticada con bancos de computadoras que monitorean entradas de cientos de sensores alrededor del avión.
Un sensor defectuoso, especialmente un solo sensor de temperatura de frenos, no era motivo de gran preocupación. Pero los pilotos no sabían que esta vez esta lectura extraña tenía una causa mucho más grave. Una que no se daría a conocer por completo hasta que estuvieran a momentos de aterrizar. Durante las siguientes horas, el avión cruzó pacíficamente hacia el este, todo mientras la línea del terminador, la línea que separa la noche del día, se movía hacia el oeste hacia él. Para cuando el avión había llegado al Océano Atlántico, los primeros destellos del amanecer aparecían en el horizonte. Era una vista impresionante para cualquier pasajero que aún estuviera despierto, y para los pilotos era la calma antes de la tormenta que pronto entrarían sin saberlo. Casi 10 horas después de salir de Los Ángeles, el vuelo 24 había comenzado su descenso hacia el aeropuerto de Londres Heathrow. El primer oficial Morley estaba de nuevo a los controles después de su descanso, con el capitán Barnby a su izquierda y el piloto de relevo Matton detrás de ellos. El clima esa tarde era bueno, con vientos del sur, algunas nubes y gran visibilidad. El control de tránsito aéreo había dicho a la tripulación que esperaran la pista 27 izquierda para el aterrizaje. En solo unos minutos, el vuelo realizaría su aproximación final. Justo después de las 3 p.m., el primer oficial se alineó con la pista 27 derecha en Heathrow. Los flaps fueron configurados, los spoilers estaban en posición armed, listos, y la velocidad aerodinámica se reducía adecuadamente. El paso final ahora era bajar el tren de aterrizaje. Pero solo a 8 millas de la pista, cuando el capitán bajó la palanca del tren de aterrizaje, sucedió algo extraño. El tren de aterrizaje principal derecho y el tren de morrizaje se extendieron y bloquearon en su lugar normalmente, pero el tren de aterrizaje principal izquierdo parecía no haberse movido. La computadora del avión emitió una advertencia de Gear Unsafe tren de aterrizaje no seguro, y aparecieron más advertencias relacionadas en el ECAM, la pantalla central de los pilotos. No había forma de que los pilotos aterrizaran en estas condiciones. Si lo hacían, el avión podría salir despedido hacia un lado de la pista, posiblemente desintegrándose o, peor aún, estrellándose contra los edificios de la terminal de pasajeros. Sin embargo, a veces el tren de aterrizaje tarda un poco más de lo normal en extenderse. Existía la posibilidad de que el problema se resolviera por sí solo antes de que tocaran el suelo, por lo que continuaron la aproximación, vigilando de cerca las indicaciones del tren de aterrizaje. Pero a medida que se acercaban a la pista, quedó claro que el tren de aterrizaje no se iba a extender. Mientras descendían a través de los 1400 pies, el primer oficial subió el tren de aterrizaje y poco después puso el avión en ascenso. El capitán informó al controlador de torre que el vuelo realizaba una aproximación frustrada. Inicialmente, los pilotos pensaron que el tren de aterrizaje podría haber sido lento para extenderse. Ahora que realizaban una aproximación frustrada, tendrían más que suficiente tiempo para bajarlo. Pero tan pronto como subieron el tren de aterrizaje, recibieron otro mensaje no deseado. El tren de aterrizaje izquierdo no se había bloqueado en su lugar. En otras palabras, no estaba ni arriba ni abajo, parecía estar atascado en algún punto intermedio. No es el mejor lugar para un tren de aterrizaje. El capitán informó de la situación al control de tránsito aéreo y a los pilotos se les dieron vectores de radar hacia la baliza de radio Bovington. Comenzaron a ascender a 8,000 pies. En Bovington, entrarían en un patrón de espera, dándoles tiempo para solucionar el problema. Lo primero que intentaron los pilotos fue el procedimiento de extensión del tren de aterrizaje por gravedad. Redujeron la velocidad a entre 190 y 200 nudos, bajaron la palanca del tren de aterrizaje, y luego usaron la manija de extensión por gravedad. Esto libera toda la presión hidráulica, permitiendo que el tren de aterrizaje se extienda y bloquee por gravedad a Lone. Si hubiera un problema hidráulico con el tren de aterrizaje principal izquierdo, esto debería solucionarlo. Esperaron y observaron las indicaciones de cerca, pero para su sorpresa, esto no tuvo ningún efecto. Los otros trenes de aterrizaje habían bajado con normalidad, pero el tren izquierdo aún parecía estar atascado. Cualquiera que fuera el problema, no podía resolverse con sus procedimientos normales. Por suerte para la tripulación, se habían encontrado con este problema a solo unas pocas millas del Departamento de Operaciones de Virgin Atlantic en el aeropuerto de Heathrow. Esto significaba que, mientras esperaban en Bovington, al norte del aeropuerto, estaban bien dentro del alcance de radio de las personas, quizás más capacitadas para darles consejos expertos. El capitán contactó a operaciones por radio y les informó de la difícil situación del vuelo. Al otro lado de la línea había ingenieros de mantenimiento, el piloto jefe y el gerente de flota de la 340. Si ellos no podían ayudar al capitán, estaría prácticamente sin suerte. Los ingenieros sugirieron tirar y reiniciar algunos interruptores de circuito asociados con el tren de aterrizaje por si hubiera un problema eléctrico.
Los pilotos intentaron esto, y luego probaron bajar el tren de aterrizaje nuevamente. Observaron sus instrumentos ansiosamente, esperando la extensión del tren de aterrizaje principal izquierdo, pero nuevamente no hizo nada. Luego, el ingeniero sugirió la clásica técnica antigua de subir la palanca del tren de aterrizaje y luego bajarla nuevamente, y luego bajar el tren de aterrizaje por extensión por gravedad. Pero no importaba lo que hicieran los pilotos, no parecían poder lograr que el tren de aterrizaje se extendiera. El vuelo 24 continuó esperando sobre Londres. Después de mucha resolución de problemas, comenzó a ser evidente para la tripulación que quizás no tenían otra opción que aterrizar su enorme aeronave sin una de las patas del tren de aterrizaje. Decir que esto representaba un desafío era quedarse corto. Esto era algo que los pilotos nunca habían practicado en el simulador, y ahora podrían tener que hacerlo por primera vez en la aeronave real con más de 100 personas a bordo. Pero los pasajeros y la tripulación no eran los únicos que se verían afectados por un aterrizaje de emergencia en Heathrow. Tan pronto como el gerente de turno de operaciones del aeropuerto se enteró del avión en apuros, contactó a la aerolínea y les dijo que si su vuelo se estrellaba al aterrizar en Heathrow, el aeropuerto se quedaría con solo una pista principal, causando grandes congestiones. Como resultado, sugirió que los pilotos se desviaran al aeropuerto de Manston en Kent, sureste de Inglaterra. Esta era una sugerencia razonable. Manston era una base militar con una pista de 9,000 pies de largo, muy adecuada para una aeronave grande como el A340. El aeropuerto tenía servicios de rescate contra incendios, y estarían listos para la llegada del vuelo 24, si el capitán decidía desviarse allí. Pero, desafortunadamente, el tiempo no estaba del lado del capitán. Mientras el avión de 4 motores volaba alrededor de la espera a 8,000 pies, estaba consumiendo combustible rápidamente. Si el capitán iba a desviarse, necesitaría tomar esta decisión pronto. El avión solo tenía 1 hora de combustible restante. Pero antes de hacer algo tan potencialmente catastrófico como aterrizar sin uno de los trenes principales, el capitán quería estar absolutamente seguro de que incluso tuviera un problema para empezar. Después de todo, era posible que no hubiera nada malo con el tren de aterrizaje, y que sensores defectuosos fueran la causa de todas las indicaciones. Desde su posición en la cabina, los pilotos no tenían forma de saber con certeza cuál era el problema. Lo que necesitaban era que alguien en tierra se los dijera. Así que el capitán le preguntó al control de tránsito aéreo si podía intentar algo que muy pocos pilotos tendrán la oportunidad de hacer en un aeropuerto tan concurrido como el de Londres Heathrow. Pidió hacer una aproximación a baja altura a la pista 27 derecha, seguida de un vuelo de reconocimiento frente a la torre de control, justo sobre el centro del aeropuerto. De esta manera, los controladores podrían verificar el estado del tren de aterrizaje. Esta maniobra fue aprobada por el control de tránsito aéreo. El capitán informó a los pasajeros y auxiliares de vuelo de este plan. Cuando vieran la terminal del aeropuerto de Heathrow pasando justo fuera de sus ventanas, no debían preocuparse. En unos pocos minutos, el capitán se había alineado con la pista. Ahora actuaba como piloto al mando, pilot flying, con el primer oficial actuando como piloto monitorizando, y el piloto de relevo ayudando con los procedimientos y listas de verificación. Fueron unos minutos ocupados. Mientras la aeronave se acercaba a la pista, un ingeniero de la aerolínea había corrido a la torre para estar listo para revisar el tren de aterrizaje cuando el avión pasara por encima. Con la aeronave a apenas 300 pies sobre el suelo, solo un poco más que la envergadura de la 340, el capitán viró bruscamente a la izquierda, y se dirigió directamente hacia la torre de control de Heathrow. Cuando se acercó al centro del aeropuerto, viró a la derecha, dando a aquellos en la torre una vista clara del tren de aterrizaje principal izquierdo y del vientre de la 340. El ingeniero, parado en la torre de control, determinó que el tren de aterrizaje izquierdo estaba parcialmente extendido, y se lo describió a la tripulación del vuelo 24, como colgando en el compartimento. Estas no eran buenas noticias, pero los pilotos no esperaban mucho más. Ahora, con el verdadero estado del tren de aterrizaje conocido, el capitán comenzó a ascender y girar de nuevo hacia el noreste, ansioso por conseguir que el tren de aterrizaje bajara completamente para un aterrizaje seguro. La tripulación quería pasar unos minutos más solucionando problemas antes de intentar otra aproximación. Y esta vez, dado que ya habían agotado sus listas de verificación, el gerente de flota de A340 de la aerolínea sugirió por radio que intentaran algo un poco ortodoxo. Propuso que los pilotos dieran otra vuelta para otra aproximación, pero en lugar de intentar aterrizar, deberían tocar tierra sobre el tren de aterrizaje principal derecho en un esfuerzo por sacudir el tren de aterrizaje izquierdo hacia abajo. La idea era que esto podría liberar lo que sea que estuviera impidiendo que el tren izquierdo se extendiera.
Esta era una maniobra arriesgada. Para que tuviera alguna posibilidad de funcionar, los pilotos necesitarían descender con bastante fuerza. Pero al mismo tiempo no podían descender tan fuerte que rompieran el único tren de aterrizaje bueno que les quedaba. Además de esto, también existía la posibilidad de que, al tocar tierra en el lado derecho, el avión simplemente se inclinara hacia la izquierda y se estrellara, deslizándose fuera de la pista. Los pilotos se sintieron tentados. Aterrizar sin el tren de aterrizaje principal izquierdo estaba lleno de peligros. Si tenían alguna posibilidad de bajarlo, la tomarían. Mientras discutían esta posibilidad entre ellos, la advertencia de bajo combustible se encendió en la cabina. Además de todas las otras presiones que enfrentaban, ahora tenían el problema del tiempo con que lidiar. Tenían que tomar la decisión correcta y tenían que tomarla rápido. Además de los otros peligros inherentes al intento de liberar el tren de aterrizaje golpeándolo en la pista, incluso si funcionaba, los pilotos aún tendrían que dar la vuelta y aterrizar nuevamente una vez que hubieran liberado el tren. El combustible adicional requerido para esto era un lujo que los pilotos simplemente no tenían en este punto. Y después de ya haber estado de servicio durante 12 horas durante la noche, los pilotos mismos ahora estaban bajos de combustible mental también. Con todo esto en mente, el capitán decidió que la próxima aproximación que hicieran sería la final, y para mantener las cosas familiares, decidió que aterrizaría en el aeropuerto de Londres Heathrow, no en Manston. Los vehículos de emergencia en Heathrow se prepararon mientras el vuelo 24 comenzaba los preparativos para su aproximación final. Todavía tratando de pensar en soluciones de último minuto para el problema del tren de aterrizaje, el personal de mantenimiento de Virgin Atlantic tuvo otra idea. En lugar de usar fuerzas G en el suelo para liberar el tren de aterrizaje, ¿y si los pilotos las usaban en el aire? Le pidieron al capitán que intentara una maniobra bastante incómoda y aterradora para los pasajeros. Poner el avión en un viraje pronunciado y seguir tirando hacia atrás de la palanca de control lateral, para inducir suficientes fuerzas G para jalar el tren de aterrizaje hacia abajo. Esto era como una extensión por gravedad, pero con más gravedad. De nuevo, no estaba en los procedimientos, pero tenía sentido y el capitán pensó que valía la pena intentarlo. Puso el avión en un viraje pronunciado con hasta 50 grados de ángulo de banqueo, tan pronunciado que estaba más cerca de estar de lado que nivelado. Con la alta carga de trabajo bajo la que estaban los pilotos en este punto, no habían advertido a los pasajeros de antemano que iban a hacer esto. Mientras sentían el avión virar bruscamente y fueron empujados hacia sus asientos por las poderosas fuerzas G, muchos pasajeros se pusieron nerviosos. Durante el viraje, pesaban 1,5 veces su peso normal. Mientras el capitán viraba a baja altura sobre Londres, los pilotos observaban sus instrumentos cuidadosamente. Este realmente era un esfuerzo de último recurso para bajar el tren de aterrizaje. Los segundos pasaron, pero a medida que lo hacían, las indicaciones no cambiaban, incluso P1 riales saudíes, 5 veces su peso normal, no fue suficiente para bajar el tren de aterrizaje. No había negarlo ahora, esto sería un aterrizaje de emergencia. Llegando a las 4:10 de esa tarde, la tripulación declaró una Mayday al control de tránsito aéreo. Se detuvieron todas las aeronaves salientes. Las aeronaves entrantes fueron puestas en patrones de espera, y las pistas y calles de rodaje fueron despejadas de aeronaves y vehículos. Los camiones de bomberos del aeropuerto ahora comenzaron a correr hacia la pista, y se les dio permiso para entrar en ella una vez que la 340 hubiera tocado tierra. Todos en tierra se preparaban para lo peor. Ahora, más advertencias de bajo combustible comenzaron a aparecer en la cabina. Los pilotos realmente tenían que aterrizar lo antes posible. Pero aún había otra consideración que hacer. Había un viento cruzado de 13 nudos desde el sur. Debido a que el estabilizador vertical del avión actúa como una veleta, la aeronave tiende a apuntar hacia el viento. Si los pilotos aterrizaban en la pista 27 derecha y perdían el control, existía la posibilidad de que se salieran de la pista hacia la izquierda y se estrellaran contra los edificios de la terminal de pasajeros en Heathrow. La opción más segura, por lo tanto, era aterrizar en la pista 27 izquierda. De esa manera, si se salían del lado de la pista, era menos probable que se estrellaran contra edificios ocupados. Con eso en mente, los pilotos comenzaron a configurarse para aterrizar en la pista 27 izquierda en Heathrow. Para aumentar aún más sus posibilidades de permanecer en la pista, el gerente de flota sugirió a los pilotos que aterrizaran en el lado derecho de la pista. De esta manera, cuando la aeronave girara hacia la izquierda después del touchdown, tendría mucha más pista para consumir antes de salirse del lado. Esta asistencia de personas en tierra fue crucial, ya que incluso la tripulación aumentada de 3 en la cabina luchaba por mantenerse al día con la intensa carga de trabajo.
Mientras configuraban el avión para el aterrizaje, era un ambiente extremadamente ocupado, con comunicación constante dentro de la cabina y entre la cabina, el control de tránsito aéreo, la aerolínea y la tripulación de cabina. Los pilotos funcionaban bien juntos como equipo, con el capitán pilotando la aeronave, el primer oficial ayudando con las comunicaciones con el control de tránsito aéreo y la compañía, mientras el piloto de relevo ayudaba a encontrar información en los manuales y mantenía informada a la tripulación de cabina de la situación. Para darles más tiempo para ejecutar sus listas de verificación, el capitán pidió al control de tránsito aéreo un viraje de 360 grados, que fue concedido. Los pilotos retrajeron el tren de aterrizaje una vez más, y repasaron la lista de verificación desde el principio para asegurarse de que no se hubiera pasado por alto nada. También le dijeron a la tripulación de cabina que se preparara para un aterrizaje de emergencia y una posible evacuación. Estos eran los últimos minutos cruciales en los que los pilotos aún tenían la aeronave bajo control. Necesitarían hacer todo lo posible para maximizar sus posibilidades de un resultado exitoso, ya que una vez en el suelo, habría muy poco que pudieran hacer. En este punto, acercándose a la senda de aproximación de la pista, los pilotos revisaron la lista de verificación para aterrizar con tren de aterrizaje anormal. Y aquí se encontrarían con una de las consideraciones más importantes que tendrían que hacer. Resultó que los pilotos no estaban de acuerdo con las instrucciones dadas en la lista de verificación. Les decía que apagaran todos los motores justo antes de tocar tierra. La razón de esto era clara: los motores representarían un serio riesgo de incendio una vez que comenzaran a arrastrarse por el suelo, pero los pilotos sabían que había más en qué pensar que solo el riesgo de incendio. Los motores suministran potencia hidráulica a los controles de vuelo. Si los pilotos los apagaban cuando aterrizaran, tendrían muy poco control sobre la aeronave. Básicamente se convertirían en pasajeros en su propio avión mientras éste se arrastraba y deslizaba por la pista. Para hacer este aterrizaje forzoso lo más sobrevivible posible, necesitarían poder controlar la aeronave durante el mayor tiempo posible, incluso si eso aumentaba el riesgo de incendio. Después de discutir varias posibilidades con sus colegas, el capitán ideó un plan. Tocarían tierra sobre el tren de aterrizaje principal derecho, en el lado derecho de la pista. Tan pronto como tocaran tierra, el piloto de relevo apagaría los motores 1 y 4, los dos motores exteriores en los extremos de las alas. Estos eran los motores que golpearían el suelo primero, y apagarlos ambos reduciría las posibilidades de que el avión girara significativamente después del aterrizaje. Al mantener los motores 2 y 3 en funcionamiento, el avión conservaría la potencia hidráulica, lo que permitiría al capitán controlarlo usando su palanca lateral. Usaría este control para mantener el ala izquierda en el aire el mayor tiempo posible, manteniendo los motores fuera de la pista. Luego, cuando la aeronave se hubiera ralentizado hasta el punto en que el ala ya no pudiera mantenerse en el aire, el piloto apagaría el motor restante en el lado izquierdo, seguido poco después por el motor interno en el lado derecho. Este apagado cuidadoso y progresivo de las plantas de energía de la aeronave tenía como objetivo equilibrar el riesgo de incendio con la necesidad de mantener el control del avión el mayor tiempo posible en el suelo. Este era el plan, de todos modos. Si realmente funcionaría mientras zumaban along la pista a más de 130 nudos 240 km/h, era otra pregunta entirely. El hecho era que la tripulación ahora se había convertido en pilotos de prueba y sus pasajeros en conejillos de indias involuntarios. Finalmente, el capitán giró para alinearse con la pista 27 izquierda. En unos momentos, vería si su apuesta en la técnica de aterrizaje valdría la pena. Descendiendo a través de los 1,000 pies, los pilotos advirtieron a los auxiliares de vuelo y pasajeros que el aterrizaje era inminente. La tensión era alta. No había nada que la tripulación pudiera hacer ahora excepto ejecutar su plan y esperar lo mejor. A solo 200 pies sobre el suelo, los pilotos dieron la orden de brace, agacharse y cubrirse. Los auxiliares de vuelo gritaron repetidamente a los pasajeros que adoptaran la posición de brace mientras la aeronave se acercaba a la pista. Este era el momento de la verdad. El capitán mantuvo el avión dirigiéndose hacia el lado derecho de la pista. Sentado detrás de él con una visión general de la cabina, el piloto de relevo se preparó para apagar los motores 1 y 4 en el touchdown. Finalmente, el tren de aterrizaje principal derecho tocó el suelo. El piloto de relevo apagó los motores 1 y 4 inmediatamente. El capitán mantuvo el ala izquierda levantada, pero se fue un poco demasiado lejos, y el motor exterior del lado derecho raspó along la pista, enviando chispas volando. Los pasajeros se agarraron con fuerza mientras la aeronave se sacudía y balanceaba violentamente. Las tripulaciones de bomberos comenzaron a correr hacia el avión, persiguiéndolo mientras medio volaba, medio rodaba por la pista. A medida que el avión se ralentizaba,
Se hizo cada vez más difícil para el capitán mantener el ala izquierda en el aire. Sabía que ahora necesitaría bajarla. Liberó lentamente la presión sobre la palanca lateral, y ordenó que se apagara el motor interno del lado izquierdo, lo que el piloto de relevo hizo. Los motores izquierdos tocaron el suelo, produciendo un rastro de chispas y humo a lo largo de la pista. El capitán comenzó a frenar, y luego ordenó el apagado del motor número 3. La aeronave patinó hacia la izquierda y el capitán empujó su pedal de derecho fully al tope, tratando desesperadamente de evitar que se desviara de la pista. Este patinaje puso un estrés mayor en las ruedas principales derechas, causando que los neumáticos reventaran. Finalmente, después de una terrible odisea, la aeronave se detuvo en la pista. Increíblemente, todos a bordo estaban a salvo, sin que nadie sufriera siquiera heridas menores durante el aterrizaje. Dentro de los 3 minutos de tocar tierra, los 114 pasajeros y tripulantes habían evacuado. La técnica del capitán Barnby para aterrizar la aeronave y apagar los motores había demostrado ser tan exitosa que Airbus la adoptó como su procedimiento oficial después del incidente. En cuanto a la causa del problema del tren de aterrizaje, en primer lugar, los investigadores no pudieron determinar la secuencia exacta de la falla, ya que al conjunto del tren de aterrizaje le faltaban partes cruciales. Sin embargo, quedó claro que el pasador que se soltó y fue encontrado en la orilla del Océano Pacífico de vuelta en Los Ángeles había estado sujeto a cargas más altas de las anticipadas por Airbus durante su vida útil y, por lo tanto, que el conjunto del que formaba parte necesitaría ser rediseñado. Nada de lo que los pilotos pudieran haber hecho durante el vuelo habría podido liberar el tren de aterrizaje. Airbus ha rediseñado SINCE esta pieza, haciendo que los trenes de aterrizaje atascados sean mucho menos probables en el futuro. Además, los cambios que hicieron en las listas de verificación y en el manual de referencia rápida han significado que las tripulaciones ahora están mejor equipadas para lidiar con estos problemas cuando ocurren. Este fue un incidente que podría haber terminado mucho peor de no ser por el enfoque tranquilo y metódico demostrado por la tripulación de vuelo, la ayuda que recibieron de aquellos en tierra, y la disposición de todos a bordo para pensar fuera de lo común, para lograr un aterrizaje seguro.